Dios les bendiga grandemente. Hoy estamos estudiando el libro de Génesis y en el capítulo 19, en el capítulo 26, encontramos algo muy interesante, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Algo muy interesante en este capítulo habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y es algo muy interesante, ¿verdad? Porque cuando dice la palabra de Dios en cuanto empieza el capítulo, dice, llegaron pues los dos ángeles. Eran dos ángeles que iban a sacar a Lot y a toda su familia. Y Lot, ¿verdad? Estaba ahí, estaba listo, ¿verdad? Pero parece que estaba listo, preparado para recibir a estos ángeles, porque la palabra de Dios así lo marca, aquí como lo marca la palabra de Dios, él parece estar listo, ¿verdad? Porque dice que estaba a la puerta de Sodoma y viéndolo, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó. O sea que prácticamente Dios estaba esperando de parte de Dios que pasara algo maravilloso, que Dios pudiera sacar a Lot y a su familia de esa ciudad tan terrible que eran Sodoma y Gomorra. Y es algo muy interesante también que encontramos en este mismo capítulo, es lo siguiente, que Lot fue a sus yernos, ¿verdad? Y también les dijo que habría que salir, que Dios le había dicho directamente que tenían que salir porque iban a destruir esa ciudad, pero ellos no lo creyeron. Ellos pensaron que Lot lo estaba diciendo como burla. Y en realidad, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que hay mucha gente que tú le predicas y te toman como si fuera una burla o te toman como si les estuvieras diciendo a la ligera, pero cuando Dios habla, tenemos que obedecer las órdenes que Él da y no solo eso, tenemos que seguirlas, porque ya más adelante en ese mismo capítulo ya no se vuelve a mencionar a los yernos de Lot, sino que dice que al rayar del alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí. Entonces con esto entendemos que los dos yernos de Lot no salieron porque no quisieron creer en lo que Lot les estaba avisando. Y algo muy interesante también, si seguimos leyendo este capítulo, algo muy importante también, es que dice en el versículo 17, dice, escapa por tu vida, Lot, no mires tras ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Eso dice en el versículo 17, o sea que era algo urgente, que tenían que salir de esa ciudad porque Dios iba a mandar fuego y azufre, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios aquí mismo, que iba a mandar fuego, porque esa ciudad estaba llena de pecado. Y vemos unos capítulos atrás que Abraham estaba intercediendo por Lot. Qué importante es que nosotros también intercedamos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros padres, para que Dios tenga misericordia de ellos, ya que el juicio de Dios viene pronto a esta tierra y que Dios tenga misericordia de nuestra familia, de aquellos que les hemos hablado, de aquellos, ¿verdad?, que les hemos dicho que Cristo viene pronto y no han querido escuchar la voz de parte de Dios. Entonces es muy importante que nosotros también le digamos que cuando escuchen todas esas personas, nuestras familiares, decirles, sabes que cuando escuches la voz de Dios no endurezcas tu corazón, sino que escucha lo que Dios quiere hablar a tu vida. Es muy interesante porque la mujer de Lot salió junto con él y con sus dos hijas, pero aquí es donde tenemos que parar un poco y darnos cuenta, ¿verdad? Que dice la escritura, como leímos al principio, dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, o sea que prácticamente hizo lo que Lot le ha dicho que no hiciera. Ella lo hizo a espaldas de él, y sin embargo fue grande su ruina primeramente por haber desobedecido la orden que Dios les había dado, y en segundo por haber desobedecido a su esposo Lot. Y ahí vemos que fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque fue convertida instantáneamente en estatua de sal. Y nosotros también tenemos que comprender algo y tenemos que llevarlo en nuestra mente y nuestro corazón, que cuando Cristo nos saca de algún lugar, nos ha sacado del pecado, nos ha sacado de la inmundicia, nosotros no tenemos que mirar atrás. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante y seguir las ordenanzas que están aquí establecidas en la palabra de Dios, para que Dios pueda cumplir el propósito de nuestras vidas y para que podamos llegar al final de nuestra vida conforme a la voluntad de Cristo en su palabra. Debemos de tener mucho cuidado de no desviarnos para poder entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esta mujer, la mujer de Lot, lo desobedeció, pero más triste y más lamentable es que desobedeció la voz de Dios, y como ya lo comenté, grande fue su ruina. Pero algo aquí muy interesante es que se volvió una estatua de sal, y sabemos, ¿verdad?, que cuando la sal
se hace insípida, ya no sirve para nada. En otra parte de la escritura dice que ya no sirve para nada, que nosotros somos la sal de la tierra, pero cuando la sal pierde su sabor, se hace insípida y nomás sirve para ser pisoteada por los hombres. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos apartamos del camino de Dios y empezamos a hacer nuestra voluntad y empezamos a querer caminar conforme a lo que nosotros pensamos o nosotros creamos y nos desapartamos totalmente de la voluntad de Cristo. Empezamos a pisotear la palabra de Dios, empezamos a pisotear a Cristo. Entonces todo esto debemos de tenerlo en cuenta. Dios les bendiga grandemente este día. Sigan hacia adelante buscando de Cristo y sean obedientes a su palabra y a lo que Él manda. Amén.